Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde estés. Vamos a empezar ahora nuestro webinar acerca de la generación de nubes de puntos, con un caso en Perú. Muchas gracias a todos por la participación, gracias a los ponentes, Ania, Jorge, Enrique, Luis. Vamos a hacer un webinar con 4 ciudades. Curitiba en Brasil, Lima, Perú, Madrid, España y Zagreb en Croacia. Entonces esperamos, y 2 idiomas, inglés y español. Entonces esperamos que todo esté bien. Ya voy a pasar a los ponentes, rápidos recordatorios. Le enviaremos el video hoy mismo, un par de horas después del webinar le enviaremos el video y también su certificado de participación. Ahora rápidamente cambiando a inglés. Welcome, good morning, good afternoon, or good evening, depending on the place of the earth where you are now. We are going to have this webinar with speakers in 4 cities: Curitiba in Brazil, Lima in Peru, Madrid in Spain, and Zagreb in Croatia. Sorry, but well, in 2 languages, Spanish and English. So I hope everything will be okay, and we'll talk about the generation of cloud points with drones, a case in Peru. And well, let's start. We'll invite the speakers to start the presentation. I think Anya Pachina will. Let me introduce the speakers: Anya Pachina, Jorge, and Enrique de Cónica, la empresa, y Nora, the SRM Consulting. Thank you very much, the speakers and the attendees, for your participation, and let's start. I will stay here answering the questions in the chat. Anya? Yes. Yeah, you can start. Okay, so hello everyone, welcome to the 4th free online orthodrone workshop. My name is Anja Batina from Prehnit in Croatia. As Eduardo already mentioned, I will be providing the support in English for today's workshop. As we have been announcing, the topic of today's workshop is planning a drone flight using OrthoFlight and processing of obtaining point cloud in OrthoDrone and OrthoSky conducted by drone flight. The workshop is a result of successful cooperation between SRM Consulting, Konica, and Prehnit. The workshop is planned to be held both in English and Spanish as the previous workshop. Buenas tardes a todos. Desde SRM Consulting, en colaboración con Konica y también con Prehnit en Croacia, vamos a partir de este 4º workshop de los workshops previstos sobre ortodrone. En este workshop vamos a utilizar datos de vuelos realizados por Konica, una empresa pues, somos colaboradores, y bueno, ellos ahora van a hacer su introducción, aparte de los trabajos que realizan también los propios UAVs, drones, y en el workshop de hoy nos vamos a centrar en la obtención de la nube de puntos a partir del vuelo dron y una breve introducción sobre flight. El workshop lo vamos a impartir en 2 idiomas, en español y en inglés, y Ania se va a encargar de pues bienvenidos a todos y esperemos que el workshop. In the previous workshops, we went through the first phases of processing obtained data by an unmanned aerial vehicle, with an emphasis put on internal, relative, and external orientation, measuring ground control points, and obtaining stereo pairs in Croatia. Today we will talk more about preparing drone flight mission using OrthoFlight, obtain point cloud in OrthoDrone, and visualizing it in OrthoSky. Bueno, siguiendo con los workshops que
hemos estado impartiendo anteriormente. Los primeros nos encargamos de la parte de la orientación relativa, la obtención de la orientación externa y medida de GCPs o puntos de apoyo, y los procesos necesarios para obtener los pares estadísticos y poder ver en ortoscopia 3D. A partir de hoy, como decíamos, en la obtención de la nube de puntos, y dejaríamos el quinto workshop, que nos centraremos más en la parte de realización sobre PostGIS. So today's workshop is a result of cooperation between Jorge and Enrique from Konica, Luis from SRM Consulting, and Prehnit from Croatia. Sí, el workshop de hoy es colaboración por parte de Konica. Luis Jiménez hoy no podía estar disponible, entonces está Jorge Rodríguez y yo, Luis Murat, desde SRM Consulting, y Ania Brenit, Now Jorge and Enrique will say something more about their company Konica and services and products they provide. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Somos Enrique Plaza y Jorge Rodríguez. Trabajamos para Konica Topografía y entre nuestras actividades están el desarrollo de WAPs. Entre ellos podemos destacar nuestra ala fija, Geodrone Mapper, que junto con Ortosky presenta una solución rápida, sencilla y precisa. Hello, Eduardo, Luis, Ania, and everybody watching the workshops. Our names are Enrique Plaza and Jorge Rodríguez, and we work in Konica. Konica is a partner of SRM Consulting. In addition to other topography fields, we have developed a fixed-wing and a multi-rotor UAV, Geodrone Mapper and Geodrone Rotor. Geodrone and Ortosky give an accuracy, quick, and easy solution for the full photogrammetric process. Este es nuestro portfolio actual de WAPs. Podemos ver el training para aprender a volarlos, el Mapper R para inspecciones fundamentalmente, o el Geodrone Mapper, que es nuestro ala fija. Entre las características destacan que son 100% autónomos, valen para multitud de aplicaciones y son flexibles, con cámaras y sensores intercambiables. In this slide, you can see our UAV's portfolio. These are high-performance platforms. These drones were designed having in mind photogrammetric applications. Aquí podemos ver algunas de las características del trabajo con drones enfocados a la cartografía, como ustedes conocen. Podemos obtener, por ejemplo, mapas de alta precisión para lugares, entre otros, de difícil acceso, reducción de costes y tiempos, llevarnos todo el campo a la oficina, autonomía, y también me gustaría destacar la autonomía de todo el proceso, desde el encargo de un proyecto, el vuelo, hasta la entrega de resultados precisos al cliente, que funciona muy bien con este WAP y con Ortosky. Here we can see some of the UAV mapping work advantages, such as high precision cartography, flexibility, and cost reduction. We would like to highlight that any company or freelance could do the complete photogrammetric process, from the initial flight to the final restitution. Nuestra solución ha sido objeto de interés de diferentes sectores. Por ejemplo, aquí estuvimos en una feria militar enfocada a los WAPs. Many sectors have been interested in all platforms. Here you can see Geodrone Mapper in a military UAV fair. Pasando ya a algunos de los trabajos que hemos realizado, podemos destacar, por ejemplo, este en el que un corrimiento de tierras dañó una carretera y hubo que hacer una actuación rápida de urgencia. Se necesitaba un modelo preciso del terreno, un modelo digital y cartografía. De esta manera, con la obtención de estos productos se pudieron tomar decisiones de urgencia y, debido a la precisión que tenía, podía ser utilizado además para los proyectos de reconstrucción futuros. In this work, a road was damaged by a landslide. It was a dangerous scenario because of the situation. The area and the surroundings were quite inaccessible due to the big slopes.
The digital model of the terrain had to be ready immediately. We did it, allowing the client to take urgent decisions and giving him accuracy map for later reconstruction projects. Esta fue una prueba que hicimos en el viaje a los Andes. Aquí vemos a nuestro compañero Enrique en Ticlio, Perú. El UAV voló a 5.000 metros sobre el nivel del mar. No voló sin problemas, incluso hasta el final, que llegó a granizar y todo. This slide shows a flight in the Andes. Our UAV flew above the sea level, with adverse meteorological conditions, including a strong wind and hailstorm. Este fue otro trabajo que se hizo en Lima. Una importante obra de infraestructura requería cartografía de detalle a escala 1:500 con equidistancia de curvas de nivel de 50 centímetros. Se trataba de cartografiar una superficie de 1.900 hectáreas, aunque con los márgenes que tomamos de seguridad y demás volamos 2.500 hectáreas a 250 metros de altura y los tamaños de píxel estaban entre 2,5 y 4 centímetros. In this work, we had to map 1,900 hectares of urban area, surveying anything bigger than 10 centimeters, manholes, bouquets, hydrants, etc. The project needed a GSD smaller than 5 centimeters. In the next slide, you'll see one of the 166 maps we have done. Y aquí podemos ver una de las 166 hojas resultantes del trabajo anterior. Teníamos que representar cualquier detalle mayor de 10 centímetros en planimetría, bocas de riego, arquetas, representamos incluso la altura de los bordillos, era una cartografía vectorial en 3D. This is one of the 3D vector maps. It has details bigger than 10 centimeters. As you can see here, the inaccessible building roofs are drawn. This is all on our side. Luis Murat and Anya continue with the workshop. Thanks for your attention. Muchas gracias. Esto es todo por nuestra parte. Luis Murat, Anya y Eduardo continúan con el workshop. Muchas gracias a todos. Thank you, Jorge and Enrique, for familiarizing us with Konica's products and services. As you already know, OrtoDrone is one of 5 modules of software OrtoSky version 2.0, developed for preparing data for feature extraction, and it is our model of interest for today's workshop. Also, we will make introduction to another module, OrtoFlight, for preparing flight mission. Sí, muy bien, vamos a centrarnos como en otros workshops, sobre todo en el módulo de OrtoDrone. Es uno de los 5 que componen el sistema OrtoSky y también vamos a ver cómo planificar las misiones desde OrtoFlight. Sí que comentar que OrtoSky es un sistema con no solamente OrtoDrone, que es lo que más nos centramos en ver en estos workshops, sino que intentamos, a partir de la información obtenida con los drones, poder elaborar cartografía, desarrollar soluciones verticales y aplicaciones profesionales para ingenierías, emergencias, etc. Today we will focus on introducing OrtoFlight module and on phase 3, obtaining products, point clouds in OrtoDrone. The great usage of OrtoDrone is introduced through 4 simple steps of obtaining results as stereoscopic pairs, point clouds, and ortho images from the flight data. First 3 steps we went through in the previous workshops imply loading the initial data, performing initial orientation, and practicing IRA triangulation. You can check out previous workshops at ortosky.com. Como hemos hecho en previos, en anteriores, vamos a centrarnos como en 4 sencillos pasos, obtenemos los resultados a partir de un vuelo realizado con drones. En los workshops previos veíamos cómo hacer la introducción de los datos iniciales, la realización de la orientación interna, la definición y medida de los de apoyo, PPPs, en caso de haberlos, y cómo al final obtenemos los productos y en cada uno de los workshops nos vamos centrando más en una parte. Para poder ver los vídeos de los workshops anteriores, si está interesado puede entrar en www.sky.com y ahí tenemos disponibles las anteriores sesiones.
Here you can see a workflow of today's workshop. First, we will be preparing a drone mission using OrthoFlight. Then we will see more about obtaining point cloud in OrthoDrone and visualizing it in OrthoSky. Sí, aquí podemos ver el workflow que vamos a mostrar en la sesión de hoy. En primer lugar, la planificación del vuelo, que la realizaríamos con OrthoFlight. También estamos preparando un módulo que todavía a día de hoy no podemos mostrarlo, está en desarrollo, pero estamos avanzando bastante en lo que sería la parte de seguimiento del vuelo. Una vez hecha la planificación, podemos realizar el vuelo propiamente dicho, con el resultado obtenido, utilizar OrthoDrone para seguir los resultados y finalmente verlos, explotarlos o realizar las tareas necesarias en OrthoSky, los módulos Point Cloud. Concerning OrthoFlight, we will show you an example of planning a mission. All existing projects and missions are shown in a project list in OrthoFlight. To create a new project, we have to click the plus button at the top, and to open a specific project in OrthoFlight, we have to click on its name. Vamos a ver cómo planificamos desde el principio una misión de vuelo en OrthoFlight. Entrando en el sistema podríamos consultar proyectos anteriores o previos o generar uno nuevo, como aparece en la parte superior a la izquierda con un más. We can create the project in the arbitrary area by adding a KML file or simply by drawing project boundaries of the area of interest. Para marcar la misión que vamos a realizar, podemos introducir, añadir un fichero KML con la zona que nos interesa para volar y podríamos definir vértice por vértice la zona de interés. Also, we can modify mission boundaries vertices simply by dragging a node and modify a takeoff location by dragging the point, as shown in this slide. Una vez que tenemos cargada la zona de la misión o del proyecto, podemos editar con el botón que aparece a la izquierda, Modify Mission, podríamos editar algunos de los vértices de la misión, darlo mejor a la zona deseada, igual que podemos cambiar el punto de despegue del dron antes de realizar la misión. First, we should define flight parameters such as flight altitude and speed, images overlaps, forward and lateral overlap, and a number of initial segments. It is a segment relevant to planning a flight, as we will see a bit later. Si podemos definir los diferentes parámetros del vuelo que vamos a realizar, desde la altura, la velocidad de dron, los recubrimientos tanto longitudinal como transversal y también el segmento inicial por el que vamos a empezar a realizar el vuelo. Vamos a ver un poquito más adelante. The next step is filling in camera parameters such as camera model, focal length in millimeters, and sensor width and height both in pixels and millimeters. Camera parameters can also be loaded from a database. Sí, podremos añadir la información de la cámara que podemos tener guardada en una base de datos o podemos ir introduciendo los valores en el sistema, desde el nombre, la focal, el alto y ancho del sensor, tanto en milímetros como en píxeles. Todo esto lo podremos ir definiendo y añadiendo de una forma sencilla. When we input all the parameters and when we are satisfied with them, we can press marked Set Mission button to create our mission, as you can see in the Shown Map window. Una vez que hemos introducido todos los parámetros y la información necesaria, usando el botón Set Mission, nos aparecería la imagen ya creada y bueno, queremos explicar de cada una de las y de los elementos lo que es.
Green lines represent drone's path between waypoints. We can show them by pressing Show Waypoints button, and images capture points are shown as an intersection of green and blue lines. We can show them by clicking Show Pics button on the left. Sí, dependiendo de los botones que vayamos pulsando, podemos mostrar solamente los waypoints, que estarían unidos por la línea verde que aparece en la imagen. Sería la línea que seguiría el dron, y los waypoints, los puntos obligatorios por donde tendría que pasar nuestro dron. La intersección con las líneas azules que corresponderían con el punto de toma de cada una de las imágenes predefinidas en función de los recubrimientos que hayamos definido anteriormente. Flight's direction can be changed according to the segment of the polygon to adjust it according to some requirements. It is advisable to do so when the flight must be adjusted, for example, according to wind direction or some other requirement. Sí, otro de los parámetros que podemos modificar es el segmento inicial a empezar a hacer la misión nuestro dron. Va a depender de los segmentos que tiene el polígono. Podemos cambiarlo en función de algún requerimiento técnico previo a la misión. Podríamos cambiarlo según la dirección del viento. Depende de las circunstancias, pues actuaremos de una forma u otra. We obtain mission parameters to use in, for example, Mission Planner for additional planning. Here you can see obtain mission parameters shown in Mission Planner, and with detailed information about flight's waypoints. We are using Mission Planner for additional planning for now because it is still a non-completely operable functionality in OrthoFlight. It is an option currently under development. Una vez que tenemos todo definido con todos los parámetros, podemos montarlo por ejemplo, Mission Planner para realizar la misión, y en breve podremos hacerlo directamente en OrthoFlight, ya que es una de las partes que está actualmente en desarrollo y en pocas fechas tendremos disponible para poder realizar todo dentro del mismo. Once we have obtained flight parameters, we can start OrthoDrone module by double-clicking the application's icon on desktop and choose to create a new project. Since this is what we are going to do today, we are going to make a new project out of aero images taken by a drone in Peru. Una vez que habríamos realizado el vuelo en la zona del proyecto, estaríamos en la oficina o en nuestro ordenador, donde empezaríamos a lanzar las tareas necesarias para obtener los productos a partir de nuestro vuelo. Arrancaríamos Obtención, crearíamos un proyecto nuevo, como vemos en la imagen, y vamos a proceder a definir todos los parámetros sin entrar en demasiado detalle, ya que esta parte la hemos estado ya viendo en workshops previos. First, we have to analyze exit images information to get more information about image height, width, orientation, time, and all other details about the images. Since this procedure of adding images was explained in previous workshops, we won't explain it thoroughly today, but you can check it out in a video at orthosky.com. Also, if there is no GPS information available, as in our case, we have to use ground control points or photocenters coordinates. Sí, lo primero que haríamos es analizar la información que tienen las imágenes en el EXIF, en donde podríamos ver el tipo de cámara que se ha utilizado, la focal, dimensiones, tiempo de disparo, toda la información referente al vuelo que se pueda tener cargada en el EXIF de las imágenes. En nuestro ejemplo, no tenemos información GPS de cada una de las imágenes, por lo que tendríamos que utilizar ficheros de apoyo en el terreno, TCPs,
o algún fichero con los fotocentros, coordenadas. Information about dataset coordinate system, photocenters coordinates, and camera parameters must be available from the flight performer to lay the groundwork for the project development. The used camera for this project was 16mm Sony, and our coordinate system is WGS 84 Zone 18S. Lo siguiente que tendríamos que hacer es identificar y conocer toda la información que tenemos disponible del vuelo y necesaria para introducir en el sistema. En primer lugar, las imágenes. Necesitaríamos tener también el sistema de coordenadas en el que vamos a realizar el proyecto. Un fichero con, ya sean coordenadas de los fotocentros, como tenemos en la imagen, donde aparecería cada una de las imágenes, con sus coordenadas X y Z, los 3 giros omega phi kappa, y luego la información referente a la cámara, el nombre de la cámara, tamaño del sensor, alto y ancho en milímetros, la distancia focal. Con toda esta información controlada y disponible, pues, introduciríamos en los datos iniciales del sistema. In phase 0, we need to introduce the camera and aero images in the newly opened Orthodrome project. For more information on how to do so, please check the videos of the previous workshops at orthosky.com. It is thoroughly explained in available videos. En la fase 0 de definición de datos iniciales, iríamos metiendo toda la información que hemos estado viendo anteriormente. Si este paso vamos a saltar, pues, si alguien está interesado en verlo porque no lo vio en algún workshop anterior, está en la página de www.orthosky.com. Once we load initial data, a camera and aero images, we can open the workflow and press yes on the shown pop-up window about project synchronization to proceed to the workflow. Una vez que tenemos toda la información cargada, lo que hacemos es pulsar el botón de Workflow para empezar a obtener, para empezar a realizar las 3 fases y obtener todos los productos. Al pulsar el Workflow nos va a salir una ventana en la que nos dice que vamos a sincronizar toda la información que hemos añadido con el Workflow para poder realizar las tareas necesarias. Phase 1 generates initial orientations on type points between the images, and it should be run with the default values. The result of phase 1 are image pairs. The list of conducted pairs can be seen by pressing image pairs tab as marked on the right side. To see each pair, we have to double-click on it in the list. And these yellow points represent generated type points between 2 paired images. Sí, dentro del workflow vamos a ejecutar la fase 1 con los valores que nos aparecen por defecto. En los previos workshops vimos más todas las opciones que había dentro de esa fase. Una vez que se ha ejecutado, obtenemos los pares que se han generado, pulsando en la parte derecha en la pestaña donde pone pares de imágenes, nos aparecerían listados todos los que se han generado. Haciendo doble clic sobre un par en concreto, visualizaríamos las 2 imágenes que componen el par. Nos aparecerían en amarillo los type points que se habrían generado por correlación entre esas 2 imágenes. To run phase 2, we have to generate ground control points or import photosensor orientation file. Since, as we already mentioned before, in this case, proceder a lanzar la fase 2. En la fase 2, como decíamos anteriormente, no tenemos GCPs, porque vamos a utilizar un fichero de fotocoordenadas. Entonces, seleccionamos la opción, buscamos donde tenemos almacenado ese fichero
Y si nos fijamos en la última columna, en la parte superior donde están las columnas, nos aparece lo que sería cada una de ellas, que sería la imagen, X, Z, omega, phi, kappa. Pues en la columna, el campo 7, que sería phi o kappa, podríamos ver qué unidades angulares son las que tenemos en este caso, son unidades hexagesimales. Seleccionaríamos y seguiríamos avanzando. After importing photocenters orientation file, we have to choose photocenters coordinate system. Since photocenters are collected using GPS, the coordinate system is naturally WGS84. As you can see, in this case, opposite to the last workshop's data, the photocenters coordinate system is different than the project's coordinate system. Una vez que hemos seleccionado el fichero con las coordenadas de los fotocentros, necesitamos decir al sistema en qué sistema de coordenadas están las coordenadas. Si tuviéramos información GPS, normalmente va a una geográficas, no proyectadas. En este caso, la información que tenemos de los fotocentros viene también en ese mismo sistema de coordenadas, no son proyectadas, sino geográficas. Debemos de seleccionar, como en este caso sería WG4 y el EPSG 4326. Le decimos en qué sistema están de los fotocentros, pero internamente el sistema va a trabajar en el que habíamos definido al principio, que es un sistema proyectadas. Es un sistema de proyectadas, no geográfico. If we want to obtain undistorted folder with stereoscopic pairs, as we saw in the last workshop, we have to check that option and press button 2 to proceed with and to process phase 2. Our undistorted folder is generated in the folder where original images are stored. Now we can load generated stereoscopic pairs in AutoSky. To see more about this option, please check out our third workshop in autosky.com. En la fase 2, si queremos tener, como hemos visto en otros workshops anteriores, la generación de pares stereoscópicos para poder medir altura de elementos, etcétera, etcétera, deberíamos marcar la opción de que se generen los pares sin distorsión, toda la información que va a incluir tanto los pares corregidos de distorsión como la cámara necesaria para poder utilizar la NoSky directamente y el fichero con las orientaciones exteriores. Todo esto ya lo vimos en algún workshop anterior, concretamente en el tercero. Y quien quiera profundizar un poco más en ese tema puede verlo en la página de ortosky.com. También he visto, tengo que estar consultando un poco en el chat, alguna pregunta, alguien decía que si los disparos de las imágenes se hacen por tiempo o se puede definir el punto concreto. Se pueden dar las dos opciones. En principio preferimos más hacerlo por posicionamiento que no por tiempo de disparo, ya que depende de la dirección del viento, esa distancia podría variar en función de si una pasada va en un sentido a favor del viento. To obtain desired products, we have to check each option before running phase 3. We can see a high-resolution point cloud and orthomosaic, and a low-resolution orthomosaic were generated. We can check out all obtained products in AutoSky. In this workshop, special emphasis input on obtaining high-resolution point cloud. Cuando vamos a lanzar la fase 3 es donde definiríamos los productos que queremos obtener. Y aquí podemos ver el ejemplo de la información que se nos habría generado en la carpeta de salida, donde veríamos la nube de puntos, el ortomosaico de alta resolución y en la parte de la derecha en blanco y negro el ortomosaico de baja resolución. Todos estos productos se podrían cargar en AutoSky, poder crearlos de manera conjunta junto con los pares estereoscópicos, donde podríamos ver en una misma ventana tanto la orto
la nube de puntos, los tendréis en estéreo. For managing point clouds, we use PT Builder by choosing cloud point tree generator to convert a PLY point cloud to a LAS format. First, we have to define the coordinate system. Then we have to set a name for a point cloud to be generated in LAS format. And at last, we have to choose point cloud generated from Ortodrone PLY format file, which we will convert to LAS file. El producto que obtenemos de Ortodrone es la nube de puntos en formato PLI y utilizamos Point Builder, es este sistema para generar árboles de nube de puntos y poder trabajar con ellos de una forma mucho más optimizada, ya que nos permitiría poder trabajar con unidades de ficheros en formato LAS, y no solamente trabajar con algunos más discretas, sino grandes áreas de forma muy ágil. En función del zoom en el que nos estemos acercando, pues veríamos más o menos puntos. Para definir en este caso concreto la información necesaria, lo primero, como vimos en el slide, sería seleccionar el sistema de coordenadas en el que van a estar la nube de puntos que se generó en Ortodrone. Lo siguiente sería definir la subcarpeta o el path donde van a estar almacenadas la nube de puntos generada ya en formato LAS, en formato LIDAR. Y en tercer lugar, seleccionaríamos donde se generó la nube de puntos desde Ortodrone o en formato PLI. Con esta información pasaríamos a lo siguiente que vamos a ver a continuación. Then we have to set stated parameters, step to 1 meter, spacing to 1 meter, and scale to 1 centimeter for point cloud, and press Run button. By following these simple steps, you can obtain stereoscopic pairs in OrthoSky easily, as explained in next few slides. Lo siguiente que definiríamos sería un paso de 1 metro con un espaciado también de 1 metro y una escala de centímetros para obtener la nube de puntos con sus parámetros. Cuando hemos dado todos los parámetros necesarios se activaría el botón Run o el botón de ejecutar. Lo ejecutaríamos y pasados unos segundos, unos minutos, depende del área de trabajo. Tendríamos la nube de puntos en formato LAS y posteriormente podríamos ya cargar en OrthoSky de forma sencilla y ver como vamos a ver a continuación. To see a freshly generated LAS file, we have to add a connection for point cloud, connect to PC repository folder from data path in PT Builder, select and drag and drop the point cloud layer corresponding to file name we gave it in PT Builder. Una vez dentro de OrthoSky, lo que haríamos sería crear la conexión a point cloud. Buscaríamos la ruta de este repository, que sería la que teníamos marcada anteriormente en el y con esa conexión ya creamos todas las puntos que habríamos elaborado con anterioridad junto con la nueva. En este caso se llama Lima 1, la seleccionaríamos, encontraríamos en la ventana principal de Sky y a continuación nos permitiría recordar. After adding the point cloud, center the main window to the project by pressing marked zoom button on the top of the window. Also, point size can be reduced or enlarged simply by dragging the slider either way. Sí, para ver la nube de puntos que habríamos cargado en el proyecto, en el sistema, damos al botón superior de la izquierda que aparece marcado para que nos centre en el área del proyecto. Y también podríamos cambiar el tamaño de la nube de puntos. En este caso lo haríamos más pequeña, moviendo el slide que aparece en la parte derecha.
para poder ver de una forma más clara todos los puntos y poder trabajarlos a continuación. In the next few slides, we will see different visualizations of the point cloud. Here you can see visualization by elevation. The points are automatically colored according to the elevation for heights in points minimum and maximum range, as you can see here. Lower points will be colored in blue, while ones with greater elevation will be colored in light rose or white. Sí, una de las formas de poder visualizar la nube de puntos, de las múltiples que nos proporciona AutoSky, sería la que vamos a ver a continuación, que es mostrarlos por elevación. Lo que haríamos sería mostrar una especie de mapa isométrico por colores, en donde con el botón que aparece en la parte superior central podríamos ajustar esta graduación de color en función del punto de cota más bajo y el punto de cota más alta de los que tenemos en la nube de puntos. De esa forma, directamente aparecería de una manera más fácilmente identificable o interpretable la nube de puntos. Another visualization of the cloud is in 3D window. The navigation in the window is facilitated by using 3D mouse. We can generate different views of the point cloud, changing the parameters in the 3D window, such as changing a field of vision or changing speed or vertex size. Una vez que estamos visualizando la nube de puntos por elevación y por colores, podemos también sacar una ventana de navegación 3D en donde nos ayudará a darnos una idea más clara de cómo es el terreno y los elementos que hemos registrado y capturado, para poder navegar de una mejor forma, más óptima, por esta ventana de navegación 3D. Utilizamos un ratón 3D, el cual nos va a permitir poder mover de una forma más ágil y más intuitiva para sacar el mayor provecho a esta información. Here you can see different examples of point clouds collected by various methods, such as airborne lidar, mobile mapping, drone flight, and terrestrial laser scanning. Additionally, AutoSky allows you to connect to remote point cloud using proper connection option. Sí, ahora vamos a ver diferentes fuentes de datos de nube de puntos que se pueden gestionar en AutoSky, tanto de forma independiente como de manera conjunta. Podríamos combinar una nube de puntos obtenida por un lidar aéreo tradicional de avión, junto con un mobile mapping de una carretera o una autopista, todo en un mismo proyecto, estructurado y preparado de forma inteligente con Point Builder, pero podríamos tener, como vemos, toda esta información. También láser escáneres, la imagen que vemos en la parte superior de la derecha, o conectarse a una nube de puntos remota. Here you can see different examples of point clouds collected using airborne lidar. By different visualization methods, we can obtain distinct information. For example, the left image shows a difference of points classified as ground, orange points, and unclassified points, they are colored in gray. The right image shows points colored by their elevation information, while the center image shows classified point cloud in 5 classes. Class buildings, those are the red points, high and low vegetation, green points. Class ground are the orange points, and unclassified points are colored in gray. En este slide podemos ver diferentes ejemplos de información LIDAR obtenida con sensores LIDAR en avión. En la parte de la izquierda iremos visualizándolo por clasificación y en este caso concreto los puntos en naranja estarían clasificados como ground o suelo, los puntos gris sin clasificar.
sin clasificar. En el ejemplo de la derecha, también es un LIDAR aéreo, en el que lo estamos visualizando por elevaciones que podría definir el usuario en función de una equidistancia que quisiera o que necesitara. También está superpuesto, como se puede ver, una lámina de agua a una cota constante. Y en la parte central sería un detalle de una zona de LIDAR aéreo también, visualizándolo por clasificación, donde los puntos rojos serían building, edificios, los puntos verdes oscuro, vegetación alta, los verdes clarito que parece blanco sería vegetación baja, naranja ground y en gris puntos sin clasificar. On this slide, you can see different visualizations of a point cloud obtained by images correlation of images conducted with a drone flight. We can achieve a high-density point cloud and a respectful terrain model for facilitated point classification. In the central image, you can see a spin window. It is a visualization window in AutoSky for undertaking measurements of features, both relative and absolute measures. Also, it can be useful for measuring the house roof slope, for example. And in the lower left image, we can see another visualization option. It is a profile window used for taking real measurements and calculating terrain slopes. En el ejemplo que vemos ahora mismo en la pantalla, tenemos una nube de puntos obtenida por un dron. Es nube de puntos por correlación de imágenes, a diferencia del LIDAR, pero la forma de poder visualizarla sería igual que los ejemplos anteriores, elevaciones o las opciones que se pueden buscar. Seleccionando una zona en cuestión, como la que se muestra en la parte de la izquierda en tono rosa, se podría activar la ventana Spin Window, que es la que está en la parte central de la pantalla. Es una ventana totalmente ortogonal, lo que conlleva que las mediciones que se pueden realizar con las guías que se están mostrando y que son ajustables en cada punto, tanto en X e Y como en Z, se podrían realizar medidas con la precisión que nos proporcionará la nube de puntos. De la misma forma que podemos medir altura de elementos, tendidos eléctricos sobre vegetación, altura de un puente, ancho de un tejado de una casa, cualquier elemento que podamos haber registrado con esta tecnología, también podemos subir pendientes, peraltes, por ejemplo, de una carretera, la pendiente del tejado, como se ve en la ventana inferior. Also, point cloud can be a result of mobile mapping transmission bands, or, for example, mapping roads. The laser captures 700,000 points per second and gathers information of all elements surrounding the road. The result is a very high-density point cloud, which can be processed in AutoSky, as you can see in these images. Otro ejemplo es cómo poder visualizar mobile mapping. En estos ejemplos podemos visualizar cómo se ha ido recorriendo una calle en la parte de la derecha o en la parte de la izquierda una autovía, y la captura de datos tan sorprendentes y tan densos como los que nos proporcionaría esta tecnología. Hay ejemplos en los que se llegan a capturar 700.000 puntos por segundo, por lo que esto conlleva tener estructurado y almacenar la información de una manera suficientemente ágil e inteligente para poder y trabajar con ella. Con esta información podríamos ver la estructura de vanos de el ancho de una plataforma, alturas de cables del tendido eléctrico, como se ve en la imagen de la derecha, sobre vegetación, casas, cualquier elemento. Another example of AutoSky abilities is its ability to process point cloud as a result of terrestrial laser scanning.
An amazing detailed scanning can be achieved. As you can see on the left side, we can distinguish leaves from branches, the type of a vehicle, and on the right side even we can detect eyes and a gender of a person. Y por último, el ejemplo de también láser escáner, donde la cantidad de detalle que se puede llegar a alcanzar, pues es lo que podemos ver en estas imágenes, desde distinguir las ramas de los árboles, incluso sus hojas, detalles de un vehículo en el que hasta incluso se puede llegar a ver el relieve de la matrícula, si las letras tienen relieve. En la parte de la derecha, pues una persona que se puede ver el chaleco y las arrugas o los pliegues de la ropa. We would like to thank Konica for the provided data for this workshop. You are welcome to contact us on these email addresses: info@srmconsulting.es, info@pregnit.hr, and commercial@konica.es. You can email us about any concerns, questions, and suggestions you have regarding today's workshop's topic. Bueno, agradecer a todos su atención, también en especial a Konica por facilitarnos los datos de su vuelo en Lima, a Ania desde Croacia también por la traducción de la parte en inglés. Cualquier información o consulta que quieran hacernos y que no hemos podido atender directamente al chat, pues lo pueden hacer mandándonos un correo a cualquiera de las tres cuentas de correo que les facilitamos: info@srmconsulting.es, info@prenit.es y comercial@konica.es. Thank you very much for your time and your attention. I hope you have learned something and familiarized yourself with the new ways of processing photogrammetric data and obtaining products in a simple and interesting way. Stay tuned for the next workshop, planned to be held at the end of July. More information about the workshop will be available at SRM Consulting's and Pregnit's websites. Thank you very much once again. Muchas gracias de nuevo. Para emplazar a los interesados al quinto workshop, tendrá lugar a finales de julio. Ya iremos publicando las fechas. En este workshop nos centraremos más ya en la parte de a partir de un vuelo drone, cómo poder obtener cartografía y restituir en 3D o digitalizar en 2D con la orto diferentes elementos. Cualquier información que tenemos, ponerse en contacto con nosotros, con los medios que les hemos facilitado. Y nada, agradecer su atención. Pasamos a Eduardo. Muchas gracias, Luis, Anya, Jorge, Enrique, por sus presentaciones. Hay muchas dudas, creo que tenemos unos 5 minutos para contestar a las dudas. Una pregunta de John: no tiene claro cuál fue la plataforma utilizada, qué tipo de drone y cuál es el software utilizado para el procesamiento de los datos. Y una pregunta de Jasmine: si no tiene mouse 3D, no se puede visualizar la ventana 3D. Esta es la duda de Jasmine. Respondiendo a la segunda pregunta, aunque no se disponga de ratón 3D, se puede poder navegar para, con el ratón normal, poder gestionar esas ventanas, aunque lo más óptimo es utilizar dicho ratón. Voy a intentar traducir a inglés para que también lo pueda Ania y personas que están siguiendo en inglés. One person asked us if we can use this 3D window without a 3D mouse that we recommended. In PortoSky, we can use this 3D mouse. We recommended this device
because it's user-friendly and we can obtain better results with this device. But it's not necessary because when with the normal mouse you can see and move through these different windows. Respecto a la primera pregunta, Eduardo, era que no habían entendido muy bien cuál era el dispositivo. La pregunta de John no tenía claro cuál fue la plataforma utilizada, qué tipo de drone. Y el software, ¿no? También. Vale. Sí, Hola, buenas. Sí, la plataforma que utilizamos fue la plataforma de Konica Geodrone Mapper, del ala fija, de unos 2,5 kilos más o menos. De una autonomía más o menos de 100 hectáreas por vuelo a 120 metros, más o menos. si podéis, Enrique, a lo mejor comentarlo también en inglés para... Yes, the platform used in this flight was the Geodrome Mapper. We float at 100 meters and we have 100 hectares autonomy per flight. Y en cuanto al software empleado para el procesamiento y la obtención de los productos, es el sistema OrthoSky con sus diferentes módulos. En este caso hemos visto también OrthoDrone, pero hemos utilizado OrthoSky también en la parte final. Regarding the software used to obtain the different results, is OrthoSky with different modules. Concrete OrthoDrone and OrthoSky to the point cloud. Thanks. Gracias Luis y Jorge. Hay una pregunta de Ronald Antiveros. En caso de que la cámara no tenga GPS y no se tiene GCP, o no se tiene GCP, ¿cuál es el procedimiento de asignar las coordenadas manualmente a las fotos? Bueno, por un lado, si bueno, la cámara nuestra cámara, por ejemplo, tiene GPS. Ahora, el GPS puede ser más o menos, bueno, no la cámara, el propio avión lleva un GPS dentro. Si la precisión del GPS que lleva el WAP no es suficientemente precisa, conviene tomar puntos de apoyo, sobre todo para garantizar la precisión absoluta. Nosotros allí lo tomamos con GPS bifrecuencia, puntos en campo. Y luego el procedimiento de asignar depende del software, aunque es bastante parecido. No sé si Luis quiere concretar un poco esa parte. Sí, bueno, una traducción en inglés. Okay, the GPS is not in the camera. We use a GPS inside the automatic pilot in the plane. We used to use a bifrequency GPS on the floor to have absolute precision and not only relative precision. The concrete process to put the GPS coordinates into the photos depends a little bit on the software you use. I don't know if Luis would like to explain a little bit more about this process. Sí, dentro de OrthoSky están las diferentes opciones para poder realizar el proceso de obtención de los pares estereoscópicos con productos, tanto si se tiene información directamente en el EXIF de las imágenes con su GPS, si se dispone de coordenadas GPS, de puntos de control en el terreno, si se tiene un fichero con coordenadas con la información X y Z omega phi kappa. En el software se puede utilizar todas las opciones. In OrthoSky, you can use the different options of to introduce the coordinates of the CPs, information in the EXIF of the images, and use the photo center file with X, Y, zeta, and omega phi kappa. In OrthoSky, we use the different options of these products.
Gracias Luis y Jorge y Enrique. Una pregunta de Ricardo. Si se realiza un vuelo en condiciones de nubosidad muy alta, ¿qué calidad será la nube de puntos? ¿Hay una relación entre la nubosidad alta y la nube de puntos o no? Normalmente, bueno, sí, Jorge. Bueno, por nuestra experiencia, aunque tú has tratado, nosotros hemos hecho vuelos, tú has tratado muchos más vuelos también con tu software. Nuestra experiencia es que si hay nubes entre la cámara y el suelo o neblina, no se ve, lo más seguro es que no salga nada, evidentemente, porque es un proceso óptico, son imágenes. La solución es volar por debajo de las nubes, depende del techo de nubes. Si son nubes altas no hay problema, si son nubes medias y puedes regular la altura para volar por debajo de ellas, tampoco tendrás problema. El problema surge si son nubes muy bajas o niebla y tienes que volar por encima. Si tienes las nubes entre medias no va a salir ni la nube de puntos ni la orto, va a salir todo muy borroso. Incluso contaminación, si hay en alguna zona muy contaminada, pues eso también afecta a la calidad de las imágenes. Ahí sí que se vería, pero afecta a la calidad de las imágenes. En Lima tuvimos algún problema por tema de contaminación, porque es una ciudad muy contaminada y había alguna zona que tenía mucha contaminación y se notaba que la calidad de la imagen disminuía, ¿no? Os dejo por si lo Yes, the clouds influence in the quality of the photo, but if you can fly over, if you can fly down of the clouds, you have no problem with the images. The problem is if the clouds are are not so much high and you have to fly over them, and then you won't see anything of the floor. Perfecto, gracias. Y una última pregunta, también es Eduardo. Si se puede utilizar para cuestiones catastrales, y yo complementaría con qué otras aplicaciones tendrían las nubes de puntos obtenidas con drones. Sí, tanto para temas catastrales y para cualquier tema de ingenierías, todo lo que se pueda obtener a partir de los pares estereoscópicos, vamos a poder abarcarlo, desde poder realizar medidas de cualquier elemento, para temas de agricultura, ya no solamente a nivel temática, sino también para medir alturas de vegetación, cultivos, masas forestales, etcétera. No sé, se me ocurren miles de aplicaciones que podría hacerse. The question is about how we can use the point cloud. It's possible to use the drone flight in terrestrial works? The answer is yes, because we can use the stereoscopic models, and with this we can do measurements of all of the elements, not only in planimetric position, unless in data, and we can do agricultural solutions, and we can make measurements of the vegetation, trees, forestry, and possibilities are a lot of in the fields of engineering, vertical solutions for industry, whatever. Ok, gracias Luis. Vamos a enviarles las preguntas porque son muchas para que puedan contestar a los participantes por email, ¿ok?
Okay. Gracias a todos por su participación, gracias a los ponentes, Luis, Anya, Jorge y Enrique. Les invitamos a participar en los próximos workshops. Les enviaremos por email hoy mismo el video del webinar de hoy y las invitaciones a los próximos webinars también les enviaremos por email. Thank you very much for your participation, the attendees, the speakers. We hope you attend the next workshops. We are going to send you the replay with the video today, in a couple of hours, and in the next days we're going to send you the invitation for the next workshops. I don't know if you want to say your final remarks, Luis, Anya, Jorge, Enrique. Bien. Muchas gracias, agradecer a todos su interés y participación. A ti, Eduardo, por gestionar todo el webinar o workshop, a Cónica y a Ania en training. Y cualquier información que quieran accesar, estaremos encantados de contestarles a través de los correos o los medios que hemos dicho. Okay. Muchas gracias a todos una vez más. Thank you very much. We see you in the next events. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.